La columna de la Asociación Civil por la Verdad y la Justicia, por la Igualdad y la Justicia. Señora, entré así en una. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos ahora sí, porque hace mucho no tenía en piso alguien de ASIG. Siempre vienen diferentes representantes, gente que colabora con ASIG. Y bueno, es un gusto tenerles aquí en el piso. Hoy para hablar sobre la situación de las personas inquilinas en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener como dos ejes, un poco un documental que se estrenó hace muy poquito y también la encuesta inquilina que se realizó, si no me equivoco, el año pasado y que dio resultados que probablemente también venimos charlando, pero volver sobre todo esto para analizar qué pasa con esta situación. Tengo aquí en el piso a Pablo Boyé, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación e integrante del área de comunicación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y estamos con Caro González Redondo, que también es licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, a quien mencionábamos recién, y especializada en estudios urbanos y políticas habitacionales en este caso. Caro, Pablo, muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Con Pablo hemos tenido ya, lo conozco de otros lados, otras facetas. Es un gusto tenerles, compas. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, este documental que yo mencionaba, decir también, fue, coproducido, si no me equivoco, por ASIG, ¿no? Con otras organizaciones. Así es, sí, es un documental que nace un poco, ASIG tiene, ¿no?, diferentes programas que abordan diferentes agendas. Uno de esos programas es Derecho a la Ciudad, que trata todo, cuestiones vinculadas con lo habitacional, y particularmente uno de los temas es alquileres. Y en el marco de esa línea de acción que tiene ASIG hay un relevamiento que hace varios años venimos haciendo junto con otras organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas, que es la encuesta inquilina, ¿no? Una encuesta que, Caro después decir más cosas y mejor que yo sobre eso, pero básicamente habla sobre las condiciones de vida de las personas que alquilan en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y da cuenta de un deterioro en esas condiciones, de las condiciones en las que se da el alquiler, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es un poco que surge el año pasado, al principio del año pasado, la idea de hacer este documental, y ahí también surge este encuentro entre Caro y yo, un poco con la idea, tratando de responder una pregunta que creo que siempre nos hacemos desde sociedad civil y también desde la academia, que es cómo hacemos para interpelar, cómo hacemos para hacer que nuestros mensajes lleguen, cómo hacemos para difundir las cosas que hacemos más allá de la clásica producción de informe, de la clásica acción de incidencia, de la conferencia, de la charla y demás. Entonces, un poco el documental surge a partir de ahí, surge con la idea de ir a ver eso que los datos, no sé si ocultan, porque los datos muestran, ¿no? Pero a la vez detrás de esos datos están las historias de vida de las personas de las cuales salen los datos. Y la idea fue ir a buscar esas historias de vida y armar un relato a partir del cruce de distintas historias de vida de inquilinos. Nos centramos particularmente en la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de acotar. Y bueno, ese fue el marco en el que surge, ¿no?, el documental. No sé, Caro, si querés decir algo ahí de ese nacimiento o... Digo algo que me interesa como pregunta, y para ahora que parece que aquí lanza el documental, que es, ¿alquilar siempre tiene que ser un problema? Yo me atisbo a decir que sí, pero siendo negativa, ¿no? Pero digo, la pregunta un poco que lanza, ¿no?, a la reflexión, y sabiendo el contexto en el cual estamos, sabemos que es problemático, ¿no? Pero... Sí, en realidad un poco esa pregunta surge dentro del documental, ¿no? Nosotros pensamos cuando íbamos a entrevistar a estos tres protagonistas, ¿sí?, que podemos contar, ¿no?, que son, tres inquilinos que habitan distintas ciudades de la ciudad. Tenemos a Maca, que alquila un departamento, 4 ambientes en Flores, en lo que nosotros desde la academia denominamos la ciudad formal, o sea, el barrio, con acceso a servicios, equipamientos, etcétera. Después está Sergio, que alquila en la Villa 31, y después está Yani, que alquila en un hotel pensión en Constitución, ¿sí? Entonces nuestra idea era como justamente mostrar lo que tienen en común ellos en tanto inquilinos, y las desigualdades también que hay y las vulnerabilidades que se van intersectando al momento de alquilar, ¿sí? La pregunta esta de alquilar siempre tiene que ser un problema surge de cuando empezamos a hacer las entrevistas. En algún momento el inicio del documental fue, preguntemos a ver qué palabra, cómo definirían ellos alquilar, ¿sí? Como fue una de las preguntas disparadoras. Y ahí surgió, creo que Sergio, diciendo, complicado. Y de ahí es que nos quedó esa pregunta boyando. Y ahí lo que puedo plantear o lo que podemos contar en términos del alquiler no debería ser un problema, o sea, no tiene que ser siempre un problema, digamos. Hay otros países, otras ciudades que han tenido otras formas de alquilar históricamente, incluso, digamos, que han tenido parque habitacional
público en alquiler, que eso ayuda un montón, digamos, a los inquilinos y también ayuda a regular un poco el mercado, ¿no? Si vos tenés un parque habitacional con alquileres protegidos, también un parque habitacional, digamos, privado, pero también con alquileres protegidos amplio, como podríamos pensar el caso que siempre ponemos modelo de Viena, digamos, que tiene un porcentaje importante, digamos, del parque habitacional en esas condiciones, ayuda a nivelar las condiciones en una relación que de por sí es desigual, digamos, es una relación asimétrica, ¿no? De quien tiene que satisfacer su necesidad habitacional y quien está poniendo en alquiler una propiedad, ¿sí? Es una relación de desigualdad en principio. Después podemos ver algunas aristas, inquilinos que también son propietarios, la clásica jubilada que ponemos dentro del imaginario de propietarios, pero no debería ser siempre un problema. Acá lo que nos trae la encuesta, que la venimos haciendo, en principio la encuesta nace y la empieza a hacer el CELS con la UNSAM y después nos sumamos en esa alianza a SIG, el Instituto de Geografía de la UBA y el SEUR, que es un instituto del CONICET. Continuamos, digamos, con esa encuesta y lo que surge fundamentalmente es... Bueno, la encuesta lo que trata de indagar es las condiciones de vida de los inquilinos, ¿sí? O sea, cómo viven, cómo están compuestos sus hogares, qué tipo de hogares alquilan, si alquilan una habitación, si alquilan una vivienda completa, y fundamentalmente cómo son las relaciones del alquiler, ¿sí? Cómo son las condiciones en las que se alquila. Y está bueno porque tenemos una serie que ya va desde 2020, desde contando el origen, hasta ahora, bueno, ahora va a salir la próxima encuesta, digamos, pero hasta 2025 vamos a tener, que nos permite ir viendo justo en un contexto donde estuvo la ley de alquileres y demás, cómo fue variando la situación de los hogares inquilinos. En principio lo que sí vemos como dificultad enorme que tienen los inquilinos es el tema del peso que ocupa el alquiler dentro de los ingresos del hogar, ¿sí? Tenemos, de la última edición, podemos contar que más o menos el 40% de los hogares inquilinos destinan más de la mitad de sus ingresos para el alquiler, lo cual es muchísimo y está muy por encima de lo recomendable, digamos. Y bueno, y eso hace que tengan que recurrir a endeudarse, ¿sí? Hay una condición estructural también de endeudamiento de los hogares, el 60% aproximadamente de los hogares inquilinos están endeudados y el 67% lo usa para pagar el alquiler, esa deuda que contrae, ¿sí? Después hay cuestiones de las condiciones en cómo se negocian los alquileres, los plazos, etcétera, que bueno, no quiero tampoco monopolizar la palabra. No, también yo te iba a escuchar una nota que la población de la Ciudad de Buenos Aires no ha crecido tanto y sin embargo sí en proporción la población que alquila, ¿no? Como algo... Sí. O sea, esto nace en el marco, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué preguntarnos por el alquiler? Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, porque es un fenómeno creciente en las ciudades, no solo en Buenos Aires, digo, en las ciudades del país y también en otras ciudades del mundo. Argentina ha tenido históricamente, y América Latina en general, en las ciudades un patrón donde al partir del, digamos, durante el siglo XX, producto de las políticas habitacionales, etcétera, se ha generado como una sociedad más preponderantemente de propietarios y eso comienza a cambiar entre el censo del 91 y el 2001, que se empieza a ver cómo empieza a crecer la proporción de hogares inquilinos. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente 4 hogares de cada 10 alquilan, ¿sí? Entonces eso llama a decir, bueno, es algo que ocupa o que toca a cada vez más porcentaje de la población. Después, por otro lado, también es cierto, y a mí me gusta eso como plantearlo, que está esta idea de que la población en la Ciudad de Buenos Aires está estable, es verdad, son 13 millones hace mucho tiempo. Claro, más o menos, pero... Los hogares, sin embargo, que son los que tenemos que pensar como unidad para el alquiler, sí están creciendo en proporción mucho más alta que la proporción de cómo crece la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos hogares cada vez más pequeños, porque, digamos, la gente vive con menos personas, o sea, por cómo han cambiado sociodemográficamente nuestra población, ¿sí? Pero bueno, también tenemos, y esto lo puedo decir por otros datos, una importante cantidad de parque habitacional desocupado o vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí es como se arma, digamos, para mí el nudo de la cuestión está en cómo pensamos hoy en día la vivienda y cómo se tensiona el derecho a la vivienda por un lado y el derecho a la propiedad privada por el otro, digamos, ¿no? Estamos con Pablo Boyé de ASIG y Caro González, que es investigadora del CONICET, entre otras cosas, colegas de comunicación. Un poco cómo mostrar esto en un documental, ¿no? Con historias humanas y también cómo ustedes estrenaron esto hace muy poquito, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue un poco también el impacto? Y me imagino que la gente que lo recibió, las historias y cosas con las que se puede relacionar viendo esas otras historias, ¿no? Sí, creo que el cómo contarlo nos lo preguntamos desde el primer momento hasta casi el último, porque hay algo de, bueno, estaba la definición de
esto que te decía, ¿no? De partir de las historias de vida, hicimos como esta selección de estos 3 inquilinos que no son necesariamente representativos de todo, y aparte el universo de inquilinos es mucho más diverso y complejo. Pero fue, bueno, tratemos de buscar como distintas zonas, ¿no? Como distintos lugares, distintas composiciones familiares, como para tratar de establecer algo de esa diversidad y ver qué sucede en ese cruce. Un poco creo que se fue armando a partir de las entrevistas que fuimos haciendo y también de lo que ellos mismos nos iban dando, ¿no? Como que teníamos un poco de guía las preguntas que son las de la encuesta, ¿no? Como modificadas y también como tratando de indagar en otros lugares. Los resultados de la encuesta también salen en el documental, o sea, un poco se transmite un poco lo que sucede a partir de la encuesta. Sí, los resultados de la encuesta aparecen. Los que, digamos, el hilo del relato está llevado por las voces de los protagonistas, que son los inquilinos, y van apareciendo como de manera salpicada los datos de la encuesta como para dar cuenta de que es una problemática justamente más general. Creo que es el cruce y el diálogo que se arma entre ellos contando sus experiencias, y algo muy lindo que pasó en la presentación del estreno del lunes fue, bueno, estuvieron los 3 protagonistas con nosotros y pudieron hablar, pudieron contar también, ¿no? Cómo siguió su situación inquilina. Sergio, que es el chico que alquila en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, decían esto, como bueno, yo pensaba, cuando le preguntamos, ¿no? ¿Por qué te interesaba participar del documental? Él dice, yo pensaba quizás que por vivir en el barrio, de por sí ya necesariamente alquilamos en una situación o vivimos en una situación peor que la gente que vive en otras partes de la ciudad, y me doy cuenta que no es así, ¿no? Claro. Como que, y algo, él pudo ver que algo de eso está también manifestado en el documental, entonces creo que bueno, ¿no? Que es ¿Cómo se hila eso? Claro. Es esa misma entrelazamiento entre las historias, ¿no? Lo que va... Yo creo que ahí hubo una búsqueda muy importante por parte nuestra de entender que es una problemática compleja y muy dramática también, digamos, sobre todo, por ejemplo, el caso de Yani, que alquila un hotel pensión, realmente es una situación muy dramática, y el lunes, de hecho, contó cómo siguió su situación ahora, que lo están por desalojar, digo, como... Y creo que tuvimos una búsqueda por tener un tono que no fuera tan dramático, que pudiera como... también tener algunos momentos de disfrute del documental, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, algunas imágenes, música, digo, la música, bueno, Pablo ahí, el mérito, digamos, que permita como, bueno, no solamente salir como pensando, bueno, esto es un dramón, sino que pudiera interpelar de otra forma, y por suerte creo que lo hemos logrado, porque por lo menos los comentarios que nos llegaron iban en ese sentido, y eso a mí me hizo muy feliz, por cierto. Excelente, y si vos del otro lado te estás preguntando, va a seguirse publicando, mostrando el documental el martes que viene. El martes que viene a las 6 de la tarde en el microcine anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, que es Bonifacio 1339. No me sé la dirección. Creo pero que es al lado. Yo iba a decir Puan y Bonifacio, o sea, lo van a encontrar. Excelente. La nueva sede que tiene la Facultad de Filosofía y Letras tiene un microcine que lo vamos a estrenar prácticamente. Así que se proyecta con otros 2 documentales que también son sobre temáticas territoriales. Uno, Lo Agroeco en Buenos Aires, que trabaja con todo lo que es las redes de consumo responsable agroecológicos en Buenos Aires, y el otro es sobre la experiencia de planificación popular en Rosario, en lo que es Ciudad Futura. Así que bueno. Bien, bueno, todo esto también está subido, la información del documental también sobre la encuesta inquilina, que ahora viene otra, me decían que ya en pronto saldrán otros resultados. Estamos en eso. Estamos en eso. Vendrán a contarlo acá en este programa. Todo esto está en la página web de ASIG. Pablo Caro, les agradezco mucho por esta charla. ¿Algo más que nos estemos olvidando? Vengan el martes. Bien. A las 6. A las 6. Perfecto. Bueno, Pablo Boyé, licenciado en Comunicación, integrante de ASIG. Caro González Redondo, también licenciada en Comunicación, investigadora del CONICET. Muchas gracias por pasar aquí por Algo con R. Gracias. Gracias. Entren para toda esta información y mucho más a www.asig.org.ar.